Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión. El día de hoy tenemos un programa especial. Nos acompaña la doctora Catherine Sánchez, psicóloga clínica, magíster en psicología clínica y neuropsicóloga. Ojo, es una de las pocas neuropsicólogas que hay en el Perú y tiene una vasta experiencia, sobre todo en trabajar con adultos mayores. También la doctora es miembro del SLAN, en la Sociedad Latinoamericana de Neurología. Neuropsicología. Neuropsicología. Catherine, bienvenida y muchas gracias por venir a Zona Geriátrica. Muchas gracias por la invitación. Qué importante es el trabajo con el adulto mayor, ¿no? En todas las áreas, en el trabajo en equipo, ¿no? Y en especial, como menciona el doctor, la neuropsicología, ¿no? En la intervención que se realiza con el adulto mayor muchas veces se trabaja desde la parte psicológica, pero a veces se olvida un poquito de la otra intervención. Y el trabajo con la familia también, que imagino serán temas que vamos a seguir conversando, ¿no? Cuéntanos, en geriatría, en el trabajo de adulto mayor se trabaja en equipo. Trabajamos médicos, los terapistas, físico, ocupacional, de lenguaje, psicólogo, nutricionista, servicio social. Psicólogo es fundamental y parte importante del equipo. ¿Por qué dentro de tu profesión decidiste trabajar con adultos mayores? Cuéntanos al público. Claro, bueno, es que considero que a lo largo de los años se ha trabajado bastante con el niño y el adolescente, pero se ha olvidado un poco el trabajo con el adulto mayor. Bastante, ¿no? Como que la gente más orienta a jóvenes y niños y muy poco profesionales en diferentes profesiones, ¿no? En nutrición, Sí. en las terapias, más todo lo orientan a jóvenes y niños. Y yo te felicito y te agradezco en nombre de todos los adultos mayores que has orientado tu experiencia en adultos mayores. Dentro del trabajo diario, el trabajo profesional, clínico, ¿cuáles son las enfermedades que más ven ustedes en psicología con adultos mayores? Bueno, en el caso del adulto mayor puede haber indicadores de ansiedad, de depresión, ¿no? Y ya desde la parte cognitiva, pues deterioro cognitivo o en muchos casos demencias también, ¿no? Entonces, en este trabajo con el paciente adulto mayor, no solamente la intervención con el paciente, sino también con la familia, que es muy importante, Mira, ¿no? es importante porque a veces uno trabaja con el paciente y la familia es un problema. Si la familia no apoya o no colabora, la cosa no funciona. Dinos, ¿por qué se deprimen los adultos mayores? Claro. En muchos casos es porque justo en la familia no reorientamos de repente nuestro rol, ¿no? Este adulto mayor ya es jubilado y en algunos casos hay algunos jubilados que en realidad son muy activos, ¿no? De repente siguen asesorando, siguen trabajando de esta manera, participan de un CAN, un CIAN, pero hay otros adultos mayores que no lo hacen, ¿no? No participan en otros ambientes, se quedan solo en casa y quizás se quedan solos, la familia no tiene mucho contacto. Y ahí es donde empiezan un poquito ciertos indicadores de depresión, ¿no? Porque hay cambios no solamente a nivel laboral, sino físicos, ¿no? En algunos casos, pues, tienen ya diversas enfermedades crónicas y ese cambio que tienen a nivel físico, en el rol de la familia, en el rol social, es lo que en algunos casos, pues, presenta indicadores de depresión, ¿no? Se habla muchas veces de que cuando comienza la jubilación empiezan algunas enfermedades y algunos problemas. Como que no nos estamos preparando para la jubilación. Y otra cosa, también la jubilación en nuestro país no es el júbilo que debería ser, sino también es como una especie de castigo porque ya la persona pasa a ganar muy poco dinero y a depender de los hijos. ¿Qué recomendaciones nos da para la persona que está próxima a jubilarse? Claro. Primero creo que es importante mencionar que lo que usted asocia, ¿no? De la jubilación y que de pronto no es la jubilación esperada, también se presentan indicadores de ansiedad, ¿no? Porque ahora es, ¿y cómo cubro mis gastos, no? Si ahora ya no van a ser los mismos ingresos, ¿no? A menos que hayan tenido otro tipo de poder adquisitivo y hayan podido ahorrar, ¿no? Entonces es importante poder considerar también cómo nos vamos preparando, como usted menciona, ¿no? Inclusive desde adultos jóvenes, ¿no? Ese envejecimiento más activo, ¿no? Y bueno, entre las indicaciones que se pueden dar, pues es importante conversar con la familia, ¿no? De repente cuál va a ser nuestro rol, en el caso también de cada uno, quizá ante ciertas enfermedades que se pueden tener, cómo estoy trabajando ante ello, cómo me estoy cuidando a nivel físico y emocional. En algunos adultos mayores, por ejemplo, se puede dar, en el caso de las adultas mayores que son abuelas, ¿no? El síndrome de la abuela esclava,
que es que en muchos casos ella, como es ama de casa, ¿no? De repente o ya se jubiló, algunos de los hijos le dejan, ¿no? A los nietos. Y bueno, la abuela feliz de recibir a los nietos, pero en algunos casos se descuida de sí misma, ¿no? No, pero tienes que consultarle, ¿no? A veces hay hijos que le dicen, mamá, te dejo a mis hijos, vengo el domingo, vengo el lunes, Ajá. y ni les consultó. Y ahí sí es el verdadero síndrome de la abuela esclava, porque la abuela de repente tenía cosas que hacer, había programado. Ahora, el rol del adulto mayor de ahora no es el mismo de antes. Ahora un adulto mayor de 60 años, 70 años son personas completamente activos. Claro. Tú has mencionado una palabra, ansiedad. Explícanos al público cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión. Bueno, ambos son trastornos de ánimo, ¿no? Pero en el caso de la ansiedad, puede ser que esta persona pues sienta que tiene una preocupación permanente, puede ser que de pronto esté un poco más irritable, ¿no? En cambio, en el caso de la depresión, alguno de los indicadores puede ser el aislamiento, ¿no? También puede tener distintos cambios de ánimo, depende de la persona también. Puede ser que sea muy irritable o de pronto también que tenga mayor labilidad emocional, no muestre mayor tristeza. Pero hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos, ¿no? En especial ya después de los 65, 70 años, algunos de los indicadores de depresión o cambios de ánimo no solamente es por la parte psicosocial que se puede estar experimentando, sino a veces se puede asociar también con un trastorno cognitivo, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos he tenido pacientes adultos mayores que ya con la evaluación neuropsicológica habían tenido algún microinfarto, ¿no? O algún evento vascular o algún problema vascular y estaba asociado también con esta depresión, ¿no? Entonces necesitan un tratamiento integral, ¿no? No solamente de psicólogo, sino también psiquiatra, neurólogo para poder evaluar bien el caso, ¿no? Ustedes los psicólogos tienen unas herramientas muy importantes. Es la evaluación neuropsicológica y para nosotros los médicos es un apoyo altísimo porque nos ayuda sobre todo a diagnosticar. Porque a veces tengo un paciente y digo, parece deprimido, parece ansioso, parece lo que has mencionado, deterioro cognitivo, y entonces lo que hacemos es derivarlo al psicólogo para que le haga una evaluación neuropsicológica y a través de ustedes que nos vas a explicar qué es la evaluación, nos das un diagnóstico. ¿Qué es la evaluación neuropsicológica y qué herramientas emplean? Bueno, la evaluación neuropsicológica incluye tanto el área cognitiva como el área también emocional, ¿no? Entonces vamos a dar indicadores tanto de su perfil de personalidad, cómo se encuentra en ese momento, pero también las funciones cognitivas que son la memoria, la atención, el lenguaje, el movimiento, funciones ejecutivas, diversos tipos de funciones cognitivas para poder identificar en ese momento si la persona quizá tiene algunas dificultades propias de la edad o son algunas características que están asociadas a un deterioro cognitivo o quizá a una demencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, pues poder iniciar un tratamiento. Nuestro trabajo es tanto la entrevista no solo con el paciente, sino también con la familia, ¿no? Y algunos instrumentos neuropsicológicos en este caso, que son pruebas que nos permiten identificar, por ejemplo, una de ellas, su perfil tanto en base a su edad cronológica y también a su grado de instrucción. Este es un punto importante. Hay muchas personas que por sí solas, no la familia, no identifica que hay un cambio cognitivo en su familiar porque su reserva cognitiva del familiar es muy buena, es decir, es una persona preparada a nivel educativo, de repente ha tenido maestrías, es un profesional, ¿no?, muy reconocido, y eso es lo que le permite que en su día a día aparentemente no se observe mayor dificultad, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, meses o quizá un par de años, se presenta dificultad de repente en no poder encontrar el nombre de las personas que son personas que frecuenta o no puede encontrar el nombre de las palabras, ¿no? Explica el objeto pero no dice el nombre del objeto, o problemas en de repente firmar ahora o hacer algún tipo de praxia, ¿no? Entonces... Y dentro de las escalas ustedes utilizan los tests, los tests neuropsicológicos. Sí. ¿Qué test neuropsicológico para, por ejemplo, para diagnosticar depresión o ansiedad ustedes trabajan? Bueno, en el caso de depresión, por ejemplo, en el adulto mayor hay uno que conocemos que es el Yesavage, ¿no? Y en el caso de ansiedad no hay específicamente para adulto mayor, pero podemos utilizar el IDER, que es uno que está adaptado a Perú, por Lo ejemplo, adaptan, ¿no? Ya. Sí. Entonces, ustedes, aparte de la entrevista y la conversación directa, aplican estas herramientas Sí,
y emiten un informe final en el que ya se lo remiten al médico que lo ha solicitado y eso ayuda al tratamiento. Porque el tratamiento ya lo hemos conversado varias veces acá y en conferencias. En la depresión y en la ansiedad es dual. Por un lado hay medicinas y por otro lado son las terapias. Exacto, y el entorno, ¿no? La familia. Y el trabajo con familia. Vamos a hablar sobre las terapias y sobre el trabajo de familia en el siguiente bloque. Vamos a hacer un corte y regresamos en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores. Amigos, volvemos con Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. Nos acompaña la doctora Catherine Sánchez, psicóloga clínica, experta en trabajar con adultos mayores y es neuropsicóloga. Estábamos conversando sobre los talleres, las terapias que se trabaja por un lado con el paciente y con la familia. ¿Qué tipo de talleres hacen? Por ejemplo, con la familia es concientizar, ¿no?, la importancia del ambiente familiar o del soporte emocional en la familia para el adulto mayor, ¿no? Entre ellos es, por ejemplo, la comunicación, como usted mencionaba, ¿no? De pronto saber si es que voy a pedirle ayuda a mi papá o a mi mamá, cuál es su horario, ¿no?, para poder recibir ese apoyo con los nietos, por ejemplo, ¿no? Y comunicación de pronto en cómo se sienten también, porque a veces creo que uno de los problemas últimamente, no solo con el adulto mayor, sino en general, es la falta de comunicación del espacio en la familia, quizá, ¿no? Entonces, saber cómo se siente y de acuerdo a ello, pues buscar apoyo, ¿no? Yo quisiera comentar brevemente un caso, claro, ¿no?, que justo fue uno de los últimos que recibí. Era una señora de aproximadamente 85 años, ¿no?, y ella tenía un problema en realidad de neuropatía, ¿no? Entonces yo lo identifiqué porque ella decía pues que sentía como un hormigueo, ¿no?, y que le dolía muy fuertemente y se desesperaba, y la familia pues vivía en Lima, provincia, ¿no?, y ellos solamente podían acceder en ese entonces pues a un centro de salud. La llevaban a la señora y solamente recibía un medicamento, pero a las horas la señora seguía teniendo malestar porque no le había visto un especialista, ¿no? Y bueno, cuando yo entrevistaba a la familia, se notaba, por ejemplo, en la hija que le cuidaba a la señora, que le decía, mamá, pero tú tienes que tranquilizarte. Entonces, en la misma entrevista, la señora se exaltaba, ¿no? Se exaltaba al hablarle a la adulta mayor. Y cuando después yo me quedé sola en la entrevista con la adulta mayor, ella me decía, ¿no?, dile a mi hija que no me grite tanto, ¿no?, porque me grita mucho cuando me duele, miren, ¿no?, qué importante eso, porque a veces los hijos, uno que a veces ni le creen, dos que creen tener autoridad sobre sus padres, y a veces los adultos mayores no cuentan delante de los hijos porque saben que el hijo lo va a reprender, gritar y hasta castigar, ¿no? Exacto. Eso es importante. A veces, cuando el paciente es lúcido, pedirle la opinión. Claro. Y en este caso no solamente es eso de que el adulto mayor se aperture con el profesional, sino también la importancia de que esos cuidadores, ¿no?, también tengan un momento de descanso. ¿Qué pasa? Que esa hija, por ejemplo, era la única que cuidaba. Entonces aquí también viene el problema, el estrés del cuidador. El único hijo que cuida y los demás hermanos pues no tenían tiempo, no se organizaban. Y yo le decía, no, bueno, quizás se pueden apoyar y un fin de semana se intercalan, ¿no?, o contratan a alguien al menos un domingo, pero que la hermana descanse, la que está perenne ahí. Claro, ¿no? Ese dato del estrés del cuidador es bien frecuente. Ahora vamos a tocar una de las enfermedades que más miedo nos da y es terrible y que tú tienes muchísima experiencia, las demencias. Explícanos qué son las demencias y qué es la demencia de Alzheimer. Bueno, en el caso de las demencias es cuando el adulto mayor tiene más de 2 o 3 funciones cognitivas alteradas y que le impide más bien su independencia a nivel laboral o personal o familiar o social, ¿no? Y bueno, entre las diversas demencias, como menciona el doctor, una de las que más se presentan, ¿no?, es la del Alzheimer, ¿no?, que en este caso, pues, entre una de las características es estos olvidos que empiezan quizá con el olvido de memoria reciente, ¿no?, y luego avanzando ya a memoria a largo plazo, ¿no?, del pasado, y tienen cambios del estado de humor también, ¿no? Entonces, en este aspecto, por ejemplo, hablando tanto de la familia,
Hay un libro que escribió el doctor también con el doctor Maestre, que era "Y ahora me toca a mí", ¿no? La importancia de que la familia también comprenda de que su familiar adulto mayor, en el caso de una demencia o cualquier enfermedad crónica, ¿no? Necesita ese apoyo, ese soporte, y que su expresar o sus cambios de estados de humor no son de que ellos lo puedan dominar, no, ya perdieron ello, porque es un cambio a nivel cognitivo en su propio cerebro, en los neurotransmisores que son los que permiten la comunicación e información, ¿no? Entonces es importante que se considere ello. ¿Qué opinas sobre el término demencia senil? ¿Está bien dicho? ¿Está mal dicho? Veo por ahí algunas críticas, otras no. Yo considero que ya no se está aplicando, ¿no? Porque si no se diría de que la demencia es común en todos los adultos mayores y no es así, ¿no? Si presenta una demencia, habría que identificar qué tipo de demencia es la que presenta el adulto mayor, ¿no? Y identificar qué enfermedad de pronto es la que le ha causado, ¿no? Para que lleve el tratamiento adecuado. Sí, porque hay mucha confusión. A veces me dicen, por si acaso mi mamá no tiene Alzheimer, ¿verdad? Tiene demencia senil. Bueno, le digo, a veces no hay... Es difícil para la familia aceptar. Eso, ¿no? Es difícil para la familia aceptar porque va a cambiar también el entorno, ¿no? Va a cambiar ahora la independencia que quizá tenían todos porque alguien va a tener que cuidar de mamá, ¿no? En el caso de las familias peruanas, que prácticamente no todas van a poder solventar un cuidador, alguien de la familia tiene que dejar de trabajar para cuidar a ese adulto mayor, ¿no? O en el caso de otras familias que quizá sí pueden acceder a un cuidador, también va a cambiar de alguna manera la dinámica porque reciben llamadas, reciben mensajes, su mamá actuó así, pasó tal cosa, ¿no? Entonces, y a veces, muchas veces el cuidador es el propio familiar que no se preparó, que lo agarró de un día para otro, bueno, de un momento a otro, y esa persona que tiene un trabajo, como tú dices, deja de trabajar para cuidar a su familiar. El tema de la familia es importante, ya lo hemos visto. ¿Qué es el estrés del cuidador? Bueno, en el caso del estrés del cuidador es cuando toda la carga emocional y de cuidado físico del familiar enfermo recae sobre una sola persona, que es la familia. Usualmente o es el esposo, la esposa, o es uno de los hijos, ¿no? Entonces, en el caso de los hijos, por ejemplo, suele ser quizá el hijo soltero, ¿no? O el hijo que vive en la misma casa que el papá o la mamá. El menor, ¿no? Que se casó al último. También, ¿no? Entonces depende, y que lamentablemente la familia de repente no coordina, y toda esta presión psicológica, ¿no? Y de cuidado físico de su familiar enfermo recae sobre uno solo, ¿no? Entonces es importante también esos tiempos de descanso. Yo les menciono a muchos familiares cuidadores, no solamente que un fin de semana tengan libre, sino que en el día logran descansar, ¿no? Aunque sea una horita, de pronto salir a dar una vuelta o dormir o lo que le agrade, ¿no? Porque todo el día, de pronto si su familiar tiene un problema de memoria, escuchando que nos repite todo, ¿no? O de repente tiene problemas de control de impulsos o delirios, ¿no? Que nos está exigiendo de que algo se le ha perdido y le hemos robado, o que alguien le robó, entonces también necesita ese tiempo de descanso, ¿no? Y es importante que lo conversen con los demás familiares. En psicología se utilizan varios tipos de talleres, ¿no? Por ejemplo, el taller de memoria, el taller de musicoterapia. Cuéntanos sobre los talleres que se trabajan para personas adultas mayores. Claro, hay talleres individuales, hay talleres grupales también. Hay talleres, por ejemplo, sobre autoestima, que es muy importante, ¿no? La autoestima, el conocer mis emociones para saberlas expresar también, y otros talleres que quizá van más para la parte cognitiva, como dice el doctor, ¿no? Que es para poder tener un entrenamiento en las funciones cognitivas, ¿no? O una rehabilitación en el caso de los que tienen deterioro cognitivo o demencias, ¿no? Entonces, es importante, en mi experiencia, que esos talleres de neuropsicología sean particulares, individualizados, okay. ¿no? Individualizados de acuerdo al caso, porque, por ejemplo, no puedo hacer un taller de rehabilitación cognitiva con 2 pacientes con Alzheimer y uno con demencia vascular, y cada uno del Alzheimer de repente tiene diversos niveles de Alzheimer todavía, o sus funciones cognitivas que más alteradas están son diferentes. Entonces, de preferencia un trabajo más individualizado, y otras actividades que son más grupales, de socialización, como la de musicoterapia, etcétera, podrá trabajar en grupo, ¿no? Pero es importante lo que menciona, disculpe doctor, que no solamente se estimule a nivel cognitivo, ¿no? Sino también la parte artística, ¿no? Con la música, con poesía, de repente también haciendo paseos, ir a visitar museos. Por eso a veces tejido, pintura, etcétera, se les recomienda que ellos participen de los CAM o los SIAM, donde tengan acceso, ¿no? ¿Qué son los CAM?
El centro de adulto mayor. Los clubes, ¿no? ¿no? Los clubs del Ah, adulto ok. mayor, ¿no? Entonces algunos son de salud, otros son del mismo municipio, ¿no? Entonces pueden buscar en su municipio, ¿no? Dónde son estos lugares, qué talleres, los horarios y pueden participar también, ¿no? Y ahí esos clubes son importantes porque socializan, ¿no? Sí. Los pacientes adultos mayores que están en su casa, solos, aburridos, discriminados, marginados, entran a un sitio donde hay gente de su edad e inclusive a veces hay casos de que renace el amor Sí, también. y hasta se enamoran. Ujú. En tu experiencia profesional con adultos mayores, ¿has orientado a personas que se hayan enamorado o se hayan querido casar después en esta etapa? Bueno, hasta el momento no he tenido ese tipo de experiencias, pero lo que sí le podría comentar es, por ejemplo, eh, la necesidad que hay de no solamente que, por ejemplo, los talleres que se realizan sean dirigidos para un público en general, sino también estudiar de repente los perfiles que tenemos en nuestros distritos. ¿A qué me refiero con esto? Una vez fui a una charla donde justo yo les explicaba a los adultos mayores, porque era para adultos mayores, de que a veces los talleres a los que van de repente no son de acuerdo a su nivel cognitivo, porque van a encontrar adultos mayores quizá analfabetos, otros con primaria incompleta, etcétera, ¿no? Pero que también están poniendo en práctica su empatía, ¿no? Quizá podrían poner en práctica la enseñanza, ¿no? Su compañero van a hacer un ejercicio, no sé, de pupiletras, su compañero no lo puede identificar, ayudarle de pronto y eso siendo como un profesor y también está trabajando ahí a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, intentarlos también hacerse integrar, ¿no? Pero un adulto mayor me mencionaba, qué importante es lo que dice, ¿no? Yo no me siento, no me hallo en esos grupos porque no hay una persona con la que sienta que pueda conversar a mi nivel, Sí, a veces hay esos ¿no? problemas, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo creo que sería importante, ¿no? Que inclusive hasta los propios colegios profesionales podrían buscar esos tipos de talleres de acuerdo al perfil de sus adultos mayores, ¿no? Nosotros los profesionales pagamos, ¿no? Una colegiatura, por ejemplo, entonces quizás se podría incluir esos talleres no solo para el mismo colegiado, sino hasta para el familiar del colegiado, ¿no? Nuestros papás en este caso. Bueno, Katy, en el tema de psicología en el adulto mayor es vastísimo, amplio, hay cursos, talleres, hasta maestrías y especialidades, y el tiempo nos ganó. Pero yo te agradezco tu participación. Yo quisiera que te dirijas al público y des un mensaje a la familia o al adulto mayor para que te escuchen, un mensaje. Claro, es importante que el adulto mayor siga activo, ¿no? Tenemos todavía energía, tenemos muchas cosas por hacer, quizá es el momento que se puedan organizar para realizar diversas actividades y no perder también su contacto social, ¿no? Llamen a sus amigos, intenten ver a familiares también, ¿no? Y búsquenlo de pronto en los CIAN, en los CAM, en mi caso luego daré también mis datos y la familia lo importante es que es su apoyo, ¿no? El conversar, el soporte emocional, el identificar si mi papá, mi mamá se están sintiendo más tristes, ¿no? Qué cambios están teniendo de humor, quizás sea necesario ir a un especialista. Por favor, si es que sus papás son adultos mayores y no han ido a un geriatra, llévenlo a un geriatra. Porque así como por ejemplo en el niño, el pediatra es el especializado en el niño, el geriatra es el especializado en el adulto mayor. Entonces, algunas veces el adulto mayor va al cardiólogo, al oftalmólogo, etcétera, y cada uno le da un medicamento y al final cuando van al geriatra ven que han replicado algún medicamento, etcétera, ¿no? Entonces él va a poder identificar cómo poder orientar mejor a nivel médico, por ejemplo, a su familiar, ¿no? No sé si puedo brindar Sí, lo que dice la doctora Catherine es cierto, a veces vemos cambios en el adulto mayor y lo asociamos al envejecimiento. Y, bueno, esto es normal que los viejitos lloren, esto es normal que los viejitos se orinen, es normal que los viejitos se caigan. No, hay que evaluarlos y ver qué está originando. Katy, muchísimas gracias por tu participación. Si alguien desea contactar contigo, ¿a dónde te pueden ubicar? ¿Algún celular, un teléfono, tu Claro, consultorio? pueden coordinar conmigo, mi celular es 99 11 90 222. A ver otra vez para Claro. que lo copien bien. 99 11 90 222. Entonces podemos estar en contacto, coordinar una cita. Sé que en algunos casos ¿Algún correo? no pueden acudir a un lugar de consulta, también podremos coordinar una visita a domicilio. Mi correo también es ps de psicóloga, ps.caterine con K, K-A-T-H, caterine.sánchez@gmail.com.
Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Amigos, eso fue todo por hoy en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores, y nos vemos en una siguiente oportunidad.